Se está hablando mucho estos días, mi querido Ramsés, de los ductos, de los ductos, que hay una controversia, que hay un arbitraje. A ver, la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Bueno, vamos a... Que hay un ducto que viene de Estados Unidos a Tuxpan, ¿no? Ese es un ducto y hay 6 más que están en la parte terrestre. Bien. Son 7 son ductos. El ducto que viene de la parte sur de Estados Unidos a la Tuxpan es marino. Ahí no hay problema social, Okay. porque pasa en el mar, no hay ningún problema. El problema radica en los ductos en la parte terrestre, en donde las compañías que tenían que construir se ha diferido los tiempos de entrega en función de los problemas sociales y los derechos de vías que en su momento no se tuvieron en tiempo. O sea, no se negoció y se autorizó el derecho de vía. Vámonos, arranquen. Está dentro del contrato, que lo explicaba ayer el director de la Comisión Federal de Electricidad, que está dentro del contrato, pero hay que entender una cosa, yo como constructor te digo que en 24 meses lo entrego. Si hay un periodo de tiempo en donde yo no puedo tener injerencia porque es una parte social y un derecho de vía que no puedo concluir esta zona, esos costos alguien me los tiene que pagar. Y eso es lo que están hoy en día discutiendo. Que se los pague la CFE. Eso es lo que se está discutiendo, porque también la CFE, hay que entender, también la CFE tiene costos. Lo otro que hay que entender que la CFE es una empresa productiva del Estado y está bajo la ley mercantil. No es una empresa estatal ya, está bajo la ley mercantil. Por lo tanto, tiene que hacer ese tipo de arbitrajes. Porque el contrato era un contrato donde se iba a dirimir por arbitraje. Exactamente. Y si una de las dos partes no está de acuerdo con la decisión del arbitraje, ya se van a un tribunal. En tribunal. ¿En México o en Estados Unidos? Se van, ahorita lo metieron en Londres y otra parte en Francia, son internacionales. Bien. Que es una parte jugada. Pero lo importante de todo esto es que el ducto se tiene que realizar en función de que se tiene que poner en una planta de generación de electricidad o cualquiera que se vaya a conectar. En México hay más o menos 18,000 kilómetros de ductos y en Estados Unidos hay más de 400,000 kilómetros. Pequeña diferencia. Una pequeña diferencia. Y todos los que nos poner a sanción con las patadas el mes pasado. Y la otra es, hay una confusión. CFE no es una compañía de transporte de ductos. Lo que hace CFE es saca la licitación y después que asignan la licitación y contrata, se los entrega a Senagas. Okay. Senagas es la empresa del Estado que transporta y es la única que tiene el sistema de control nacional del gas. Esa sí es paraestatal. Esa sí es paraestatal. Bien. Y la CFE no tiene transporte. Lo que sí tiene es la comercialización de la molécula, donde se importa más de... Cuando hablas de la molécula... El gas natural. Bien, gracias. El gas natural. Gracias a todos. Al rato nos vamos a transportar todos porque todos somos moléculas, ¿no? Por supuesto. El gas natural. Entonces, un ducto se construye... Y tú eres una neutrona. Neutrón. Neutrón seré, pero Neutrona tú neutrino. Por neurótica. Sí, tú porque no tienes un ducto, su inversión depende mucho de cuántos van a ser los clientes potenciales que van a contratar esa capacidad de ese ducto, y ahí es cuando se liga la inversión, que son de 25 años. Entonces, lo que hay que entender es, y lo pongo un ejemplo típico de lo que está pasando ahorita, supongamos que yo estoy casado y yo soy bienes separados, y lo que decido es construir una casa por mi cuenta. Pero en el trayecto contrato al arquitecto, pero el arquitecto mete albañiles y todo lo demás. Pero en el trayecto me divorcio. En el divorcio me meten a juicio y ya no puedo continuar construyendo. El arquitecto va a decir, bueno, los albañiles y todo eso, pues tengo que pagarlo. La pregunta es, ¿qué culpa tiene el divorcio con el arquitecto que le hay que pagarle esto? Bueno, ese es tu problema. Si te estás divorciando es tu bronca. A mí me pagas. ¿Pero esa quién es la tenía controversia. que gestionar el derecho de vía? Eso es ¿El constructor o el gobierno y la CFE? Entre ambas partes, siempre y cuando me he de imaginar que en el contrato ciertos límites. Por ejemplo, si llegan más de 1,000 gentes o 2,000 gentes donde estás construyendo el ducto, no creo que tú como compañía privada vayas a contratar a alguien. No puedes. No puedes porque tienes la parte de la soberana. Entonces ahí tiene que entrar la Comisión Federal de Electricidad junto con la Secretaría de Gobierno para que puedan conciliar con las partes que están hoy en la parte social. Y no pudieron. Y no se pudo. Entonces la pregunta es, en este tipo de contratos, cuando se hace el estudio de impacto social y ambiental, que se tiene que ver las características y la parte indígena, pues no hubo estudio. La pregunta es cómo se realizó el estudio. Y eso es responsabilidad de la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y en su momento dado la compañía. O sea, otro lío para los que se fueron. Pero a ver, incluido el señor Enrique, ¿cómo se llamaba él? Enrique... El taxista el dueño de taxis. Ochoa. Enrique Ochoa Reza. Creo que fue cuando él era el director de la CFE. A ver, yo tengo una pregunta.
¿Y quién era el secretario de Energía? El señor Caldwell. El señor Bartlett está pidiendo que haya un arbitraje internacional para poder dirimir el asunto. Es que ya estaba estipulado eso. Espérame, pero hay una empresa que se llama IEnova, si no veo mal, IEnova, que dice que ellos nunca han pedido nada, que ellos están dispuestos a negociar, que ellos nunca han, digamos, demandado a la CFE. Y ahí sí se quedó el licenciado Bartlett pues como muy sacado de onda, porque entonces ¿cuándo se quedó sacado de onda? En la conferencia de prensa, porque lo que yo no entiendo es, no es de la caída del sistema, es pues después. Sí. Después. O sea, porque yo lo que no entiendo es si años las después. empresas quieren negociar, ¿qué pasa en el gobierno o no sé en quién? A ver, ¿cómo están los contratos? Lo Si único que ellos importa es cómo están los contratos. son los que están pidiendo un arbitraje internacional, la CFE, Lo pero único- si las empresas Sí, dicen, oye, pues pero no si el tenemos co- bronca, pero si el ¿por qué convenio, no negocian? si el convenio dice arbitraje, ya está estipulado. No, Ya está pero lo estipulado. tiene Está en que Londres pedir- y en Francia. pero lo tiene que pedir alguien. Lo que hay que entender es que la CFE Lo está pidiendo lo está la pidiendo la CFE. CFE, el la arbitraje. CFE lo está pidiendo porque cuando si supongamos que se fuera a un juicio, ya hay Antecedente. un antecedente, que eso es lo que está haciendo, por eso está bajo la ley mercantil. Lo que están haciendo las dos compañías, y tanto CFE y las empresas que están haciendo el ducto, es quieren ver y mediar cuál es el costo. Por ejemplo, supongamos CFE son 100 pesos y la otra compañía 80 pesos. Entonces hay que mediar cuál es el costo final que se va a tener. ¿Qué es lo que quieren ahorita negociar antes Eso del es lo que arbitraje las reconocimiento empresas? de costos. Y si no se ponen de acuerdo, se van al arbitraje. Exactamente. A ver, Lo- pero, las empresas perdón, les debe pero es que convenir. el No sé señor qué les director de la convenga. CFE lo que dijo es que él pedía el arbitraje internacional para dando y dando pajarito volando, porque tanto el Reino Unido como Francia habían pedido un arbitraje internacional. Las No, ellos no empresas... pueden pedir un arbitraje Sí, internacional. claro que sí. Está estipulado en contrato. en el contrato. Está estipulado en contrato. Bueno, las empresas dicen Tú cuando que ellas haces no un han contrato, pedido nada. Acuérdate que a veces Sí, ¿a qué firmas un te contrato y sujetas? dices, para el cumplimiento se someten a los tribunales de este país o los de ¿A este qué te estado sujetas? o los de otro Controversias. país o se someten al arbitraje y en México puede ser un árbitro profesional que está registrado y autorizado por las autoridades. Dijo O sea, Bartlett, voy a leer textual lo que dijo. no, a mí no que me las interesa eso. empresas A mí lo único que me solicitan- interesa es qué dicen los contratos. Es eso, ahorita lo que van a negociar son los Punto. costos. Okay. Y lo otro importante Los es, contratos. a ver, ya firmamos lo del TEMEC, el capítulo 14, y no lo hemos leído tampoco muchos de los Que es que estamos- todo el mundo en este país habla sin leer nada. Ok. Como la famosa recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que deja en evidencia que el 44% de las guarderías estaban operando mal. No lo digo yo, lo dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Y eso qué tiene que Ah, no, ver? ¿Y porque qué todo tiene mu- que ver no, eso? porque todo el mundo se azotó y dijo pobres No, guarderías. pero Sí, una oye, cosa pero es no tiene esa nada que ver y otra eso, ¿eh? cosa es que diga, No. tienes que resarcirle los derechos Oye, a los tanto niños. No, estoy de- no, perdón Oye, por desviar el tanto tema. estoy de pero- acuerdo que hay que resarcir, Y que yo había firmé la carta duplicidad. que pediste. Ah, muy Pero bien. eso no puede negar que había una omisión Duplicidad. del 44%. No, de las es que no guarderías. hay, a ver, No no tiene hay nada que omisión ver si eso. no hay datos oficiales. Duplicidad. No Perdóname, hay datos perdóname, oficiales. está en la Hay datos- recomendación que tú No. defiendes de la Comisión A ver, Nacional de esa Derechos es otra auditoría- cosa Es otro tema. totalmente A ver, distinta. Sigamos con Pemex. Y la Ok. Auditoría No, Superior es que de la con Federación, ahorita con mucho CFE, no hay con chance CFE. de Tú decir. también Es el dueño gritas, del, es el Ana. dueño del Blanquito, partido, Platico entonces yo, no nos deja hablar. Lo del TEMEC, capítulo 14, hay que revisarlo bien, porque ahí dice que cualquier inversión de las compañías canadienses de Estados Unidos y de México se debe de resguardar esta inversión protegiéndola bajo los reglamentos y leyes del país. Es decir, la inversión no puede ser dañada ni expropiada. Ahí está en el capítulo 14. Nada más que solo ya lo firmamos. Solo México ha ratificado ese capítulo 14, porque todo no lo hacen los gringos ni los No, canadienses. entonces hay que tener cuidado porque también ahí en la parte de las controversias dice que está basado mientras entra en función lo que ya se firmó anteriormente. Entonces, lo que se pide que sea en Londres y en Francia es porque no puede ser en cualquier jurisdicción de estos tres países. Lo que hay que entender es, y ponerlo bien Para que no enfático. haya favoritismo. Exacto. Lo que hay que entender es, CFE es una empresa productiva del Estado bajo las leyes mercantiles. Y por lo tanto, cualquier resolución económica que se pongan de acuerdo en los costos, pega directamente hoy en día en el transporte del gas. Claro, pues afecta el costo, ¿no? Pues hay que ver, si los contratos dicen arbitraje, pues arbitraje, ni modo. Pues aquí no es de que lo que yo quiero, lo que quiere Bartel, ni lo que quieren las empresas.